Hola, ¿qué tal amigos? Desde la llegada del SARS-CoV-2 o el COVID-19 o el coronavirus o el virus chino, como le quieran llamar, millones de personas en todo el mundo han sufrido los mismos sentimientos al mismo tiempo. Y esta es una época maravillosa para todos y muy triste también para todos. Muchos han experimentado dolor, angustia, incertidumbre, miedo y la pérdida de un ser querido, el duelo que nos da esa tristeza y la experiencia de haber perdido a alguien sin poder estar cerca de él, nos ha llevado a sentir lo mismo que sienten muchísimas personas el día de hoy al mismo tiempo. Así que hoy vamos a hablar del duelo, de la pérdida de las personas que más amamos y que están lejos y que no pudimos ver. Esto es Retorno, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, este domingo. La verdad es que hoy es un día especial. Hoy preparamos un mensaje especial para ustedes. Mi nombre es Gerardo González, como saben, soy director de Retorno Online, junto con mi esposa Mari, que está ayudándome ahí con la computadora. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial y que está dedicado a todas las personas que han estado atravesando durante estos 5 meses, más o menos, al menos en México, pero en todo el mundo, si es que nos llega a ver alguien fuera de México, pues que han estado experimentando dolor y pérdida. Por cierto, como saben, preparo siempre unas notas especiales para que puedan seguir el mensaje con nosotros. Lo ideal es que las impriman, que las puedan ver en su computadora. Si están viendo el mensaje en una computadora, en una pantalla grande, pueden escanear este código QR que va a salir aquí. Con su teléfono, con la cámara de su teléfono, lo pueden escanear y los va a llevar a un link donde están las notas en PDF, las pueden descargar y lo ideal, les decía, es que vayan tomando notas con nosotros para que vayan aprendiendo de lo que vamos nosotros transmitiendo en el mensaje. Bueno, les decía, este mensaje es especial. ¿Qué sucede cuando perdemos a un ser especial o cuando no necesariamente perdemos a alguien? Simplemente a lo mejor a partir de la pandemia un sueño, un proyecto, un estilo de vida pues murió. No lo tenemos, ya no podemos, ya no tenemos la libertad, ya no podemos salir, ya no podemos expresarnos libremente como lo hacíamos habitualmente. Hoy estamos condenados, al menos al corto mediano plazo, a utilizar un cubrebocas que no nos permite ver si las personas nos sonríen, si nos están enojadas, a lo mejor hasta nos dicen una grosería y no nos vemos con el cubrebocas. Es increíble, como dice el comercial, lo que estamos pasando ahorita en este tiempo. Y bueno, cuando leemos la Biblia, cuando empezamos a caminar con Dios y empezamos a leer la Biblia, vemos un montón de mensajes de milagros, historias que pasan en la Biblia y nos parece increíble y quisiéramos que lo que les sucede a las personas que aparecen en la Biblia, esas historias, nos sucediera a nosotros. Y es cuando viene esta frustración de por qué a mí no me pasa, por qué yo veo todos estos milagros y a mí no me pasan. Bueno, y es que la verdad, o sea, al menos en 2000 años que tiene más o menos, ¿no? La última versión de la Biblia, cuando se terminó de completar los últimos libros que están en la Biblia, pues fue hace 2000 años, aunque la primera Biblia como tal que tuvimos fue alrededor del siglo II, siglo III más o menos. Entonces realmente la Biblia no es tan antigua como libro, pero todo lo que está contenido, esas historias ahí tienen al menos 2000 años. Y cuando lo vemos ahí decimos, bueno, en 2000 años no, yo no, al menos no he visto que se abra el mar, ¿verdad? Que para que toda una nación pase por el medio del mar. Tampoco he visto que se detenga la rotación de la Tierra una hora o un día. Yo nunca he visto, por ejemplo, que sucedan milagros como que una persona de 100 años dé a luz, ¿no? Un bebé. Vamos, son cosas que como historias son maravillosas, pero no sé si sean aplicables a mi vida, porque la verdad es que eso difícilmente va a suceder en el 2020, ¿no? La verdad es que ya nada nos sorprende, hemos visto tantas cosas que, bueno, no dudaría que sí se abriera el mar de repente, pero no lo hemos visto en 2000 años. Entonces,
les decía, entramos en frustración cuando no nos sucede lo que pasa en la Biblia. Y entonces decimos, bueno, ¿para qué me sirve este libro? ¿Para qué sirve todas estas historias que no me sirven de nada, no son aplicables a mi vida? Y viene una persona y cuando estoy triste o cuando estoy pasando por un proceso de duelo me dice, ay, todo tiene un propósito y Dios te bendice y Dios te ama. Pues sí, pero la verdad es que en ese momento parece que no es cierto. O sea, me podrán decir lo que quieran, pero en ese momento todos hemos sentido que Dios nos abandona. Y entonces nos enojamos y nos frustramos y no sabemos por qué está pasando eso. Y cuando nos dicen lee la Biblia, la verdad es que es un librote que no entendemos para qué sirve o para qué es. Bueno, la verdad es que Dios nos dio la Biblia no para nuestra información, que sí, claro, es un libro histórico y tiene mucha información y muchas historias. No nos dio para nuestra información, nos dio la Biblia para nuestra transformación. El principal objetivo de la Biblia como tal es transformarnos, ayudarnos a modificar nuestra vida de modo que nosotros podamos vivir de una manera más fácil, más sana, más constructiva, vamos a decirlo así. No necesariamente es para informarnos de que hace 2000 años hubo un milagro de tal magnitud y pues simplemente queremos que eso nos pase y entonces nos frustramos. No, lo que intenta la Biblia es transformarnos a través de todas esas historias. Finalmente, por eso dicen, es la palabra de Dios, es lo que Dios te quiere decir para que tú transformes tu vida y para que Él trabaje en tu corazón y también transforme tu vida. Pero esto está mejor explicado en el libro, en la segunda carta a Timoteo. Dice en la segunda carta de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Inspirada, eso significa que Él la inspiró y alguien la escribió. Es inspirada por Dios. Y aquí viene el propósito de la Biblia. Son 4 propósitos. Uno, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que, dice, a fin de que el siervo de Dios, tú, yo, todos nosotros, todas las conjunciones de los verbos, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ese es el propósito de la Biblia. A final de cuentas, no es compararnos con los personajes de la Biblia, no es frustrarnos porque no nos pasa eso a nosotros, no. El propósito de la Biblia es, les decía, es enseñarnos, reprendernos, corregirnos e instruirnos en justicia. ¿Para qué? Para ser capacitados para una buena obra. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando leemos la Biblia estamos más preocupados por tratar de hacer lo que no entendemos. O sea, cuando uno lee la Biblia dice, es que no entiendo, es que es súper complicado, usan un lenguaje de vosotros sois y no sé qué. A ver, no es la única versión de la Biblia, hay muchas versiones, pero sí efectivamente es complicado entender la Biblia si no estás en el mismo canal de Dios. Si tú lo lees como un libro informativo, nunca lo vas a entender. Si lo lees como un libro con el que tiene el propósito de transformarte, entonces lo vas a entender. Entonces la mayoría de las personas, están más preocupadas por hacer lo que no entienden de la Biblia en lugar de hacer lo que sí entendemos. Lo que sí entendemos no lo hacemos. Entonces entramos, os decía otra vez, en un conflicto con nosotros mismos, porque es claro que entendemos que no debemos ser infieles, pero lo hacemos. Es claro que entendemos que no debemos agredir a los demás o hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan, pero lo hacemos. Entonces, estamos más preocupados por entender el milagro de que si Abraham iba a sacrificar al hijo y que no sé qué. Eso nunca, realmente nos vuela la cabeza, no lo vamos a entender, pero sí entendemos las cosas sencillas. Otra vez, ¿por qué les digo esto? Porque hoy les quiero leer una historia que viene en el Evangelio de Juan. Si tienen una Biblia cerca, esto no está en las notas que van a aparecer aquí, pero se los voy a leer. Y les voy a leer el capítulo 11 del versículo 1 al 22 muy rápidamente. Voy a parafrasear para irme rápido. Dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, que eran hermanas de Lázaro. María era la misma que en una historia después en la Biblia le unge el cabello, los pies a Jesús con perfume y que le regañan porque usó perfume muy caro. Las dos hermanas mandaron decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo,
esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. La Biblia no dice exactamente por qué se quedó 2 días más ahí. Los que han estudiado, los historiadores, los que se han dedicado a estudiar el contexto original en que está escrito este libro, pueden llegar a la conclusión de que Jesús, el carácter de Jesús, hacía que se preocupara demasiado por las personas, como cuando había que alimentar a los 5,000, etcétera, etcétera. ¿O 4,000? No, era 5,000. Entonces, probablemente Jesús decidió quedarse esos 2 días ahí porque la gente necesitaba de él y que se quedara ahí. Entonces se queda 2 días más. Se quedó 2 días más donde se encontraba. Después le dijo a sus discípulos, volvamos a Judea, que es donde estaba Lázaro. Y le dijeron, Rabí, hace muy poco los judíos intentaron aprenderte y todavía quieres volver allá. Y entonces Jesús les dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? O sea, lo que platicábamos ayer, hace 8 días, que hay un tiempo para todo. Dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió, el que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene la luz. Entonces, dicho esto, dice Jesús, agrega, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces los discípulos entendieron mal, ¿no? Y pensaron, bueno, pues si está dormido, entonces pues no está tan grave, ¿no? Entonces no urge. Y entonces Jesús se desespera y les dice, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes, o sea, de sus discípulos, por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. O sea, les está diciendo, les conviene, van a ver algo grande, van a ver un milagro importante, van a ver algo, lo que van a ver en Judea va a ser tan importante que quedó escrito aquí como una anécdota y le dedicaron un capítulo entero. Entonces, Tomás que es conocido porque duda siempre, como yo en el dicho que se dudaste como Tomás, le dice, bueno, pues vayamos nosotros también para morir con él, porque está entendiendo que Jesús pareciera que se está refiriendo a otra cosa más espiritual, pero no, la verdad es que se estaba refiriendo a que ya se había muerto Lázaro. Entonces, bueno, llega Jesús, etcétera, etcétera, se encuentra con la familia de Lázaro, y entonces le dice Marta a Jesús, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú pidas. Y Jesús le contesta, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará, le contesta Marta, porque va a resucitar en la resurrección de los muertos, en el día final. Pero Jesús le dice, no me refiero a eso. Dice, yo soy la resurrección, la vida y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Entonces voy a dejarlo aquí la historia, ¿no? Un poquito, un momentito. ¿Qué podemos entender de todo esto? ¿Y por qué les decía que la Biblia es para transformación y no para información? Porque cuando leemos una historia tan larga como esta y un milagro como este de resurrección, la mayoría conoce la historia de Jesús respecto a esta historia de Lázaro. Lo resucita, al final de cuentas, al rato lo vamos a leer, pero bueno, esa es la conclusión, resucitar a Lázaro. Y nosotros quisiéramos que eso pasara con las personas que perdemos, que nosotros volteáramos a decirle a Jesús, a Dios, resucítalo, levántalo de donde está. Pero hay un propósito en esa resurrección, y evidentemente sí va a haber una resurrección en el día final, y nos vamos a volver a encontrar y vamos a estar todos juntos nuevamente. Pero en el caso preciso en el que muere una persona, hay un propósito, hay una resurrección, quizás no para la persona que falleció, una resurrección física, pero hay una resurrección para ti, para los que nos quedamos en este mundo. Hay una resurrección espiritual, una resurrección emocional. Muchas cosas empiezan a renacer a partir de que una persona fallece. Y esto es lo que podemos entender en la historia de Lázaro. Y vamos a ver al menos rápidamente 8 lecciones que podemos aprender de esta historia de Lázaro. El primer punto es que encontramos consuelo en la iglesia, en la familia y en los amigos. En la historia de Jesús, cuando tengan tiempo, en esta historia de Lázaro y de Jesús, cuando tengan tiempo, leanla completa.
se describe una escena donde está muchas personas consolando a Marta y a María, que acababan de perder a su hermano. Por lo que el contexto de este, histórico y vamos a decir del pueblo judío en ese entonces es que muy probablemente Lázaro, bueno, primero no mencionan, no se sabe si María y Marta eran casadas, pero se intuye que a lo mejor no, porque vivían juntos. Y muy probablemente Lázaro era la fuente de ingreso, era el sustento emocional, económico, de trabajo de la familia, ¿no? Entonces, al perder a Lázaro, evidentemente estas dos mujeres en ese contexto histórico iban a quedar desamparadas. Sin embargo, hay una cantidad importante de personas que están consolándolas y que están ahí apoyándolas en ese momento. Y eso es lo que sucede, es lo que estamos viviendo, por ejemplo, cuando vamos a un rosario. Si ustedes acostumbran a hacer rosarios, eso es lo que pasa desde el velorio. La familia acompaña, pues sí, a lo mejor a la persona que falleció en su último adiós, pero principalmente acompañamos a las personas que son los principales deudos. ¿Por qué? Porque necesitamos, es natural mostrarles nuestro apoyo. Y entre todos nos hacemos fuertes y podemos pasar más rápidamente ese dolor. Pablo se los dice exactamente a la iglesia de Tesalónica en la primera carta que les escribe, en 1 Tesalonicenses 3:7 les dice: por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe, porque justamente esta fe que nos une a todos nosotros en la idea, en el entendimiento de que en el futuro, en la eternidad, nos vamos a volver a encontrar, nos acompañamos y nos damos ánimo entre todos. Segunda lección: el sufrimiento es meramente circunstancial. Segundo punto, el sufrimiento es circunstancial. ¿Por qué es circunstancial? Porque lo que aparentemente es una pérdida irremediable, irreparable, en realidad es una circunstancia, es lo que estamos viviendo en el momento. No va a ser para siempre. Ese es el tercer punto después. Pero no, eso es algo que en apariencia es terrible, pero que si lo analizamos nos da una esperanza de vida, nos da un propósito. Y les decía hace rato, nos da una esperanza de que algo nuevo va a venir. Es circunstancial. Dice Romanos, el libro de Romanos, en el capítulo 8:18, dice: en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. De modo que dice, en nada se compara esto que está sufriendo. En nada se compara con lo que ha de venir. Hay algo mucho mejor, hay una gloria que viene después. No en este momento quizás vas a vivir un tiempo en este sufrimiento, en este duelo, pero este dolor que estás sintiendo no se compara en nada con lo que ha de venir. Mi mamá decía, cuando alguna vez le llegué a preguntar cómo eran los dolores de parto y las mujeres que han podido tener un bebé de manera natural, sin cesárea, a lo mejor coincidirán, pero le decía a mi mamá, ¿cómo es el dolor del parto? Y decía a mi mamá que era un dolor intenso, sumamente fuerte, potente, un dolor que no se compara con ningún otro dolor. Pero que en el momento justo cuando sale el bebé, cuando da a luz, cuando el bebé nace, desaparece, inmediatamente, mágicamente desaparece ese dolor. Ya no duele, desaparece, es un instante, es un segundo. Estás cansada, estás agotada por el esfuerzo, pero ese dolor tan agudo, tan especial, desaparece y no lo sientes, ya no lo sientes. Así me imagino que es a esto a lo que se refiere este versículo, cuando dice, en nada se compara. No, este dolor es muy fuerte, no lo soportas, pero llegará el momento en que habrá algo que nacerá y dejarás de sentir este dolor. La tercera lección que podemos sacar de esta lección, de esta historia de Lázaro, es que, les decía, el dolor, el tercer punto es, el sufrimiento, es temporal. Es temporal. Así como es circunstancial, también es temporal. No va a durar para siempre. Dice el libro de Salmos, en el capítulo 35, dice: si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría.
Así de rápido es el sufrimiento, así de efímero, como lo decíamos hace 8 días cuando hablábamos del tiempo, que para Dios el tiempo es como una noche, así de rápido. Así es esto, así es el sufrimiento, es rápido, aunque pareciera que ya pasó mucho tiempo y no puedes perder y dejar de sentir ese dolor, es temporal. No le debes permitir, no debes dejar que crezca ese dolor, que siga y que siga y que siga y que siga. Ese dolor tiene que terminar. No es para siempre. Habrá una mañana siguiente en la que habrá alegría. La cuarta lección que podemos aprender, el cuarto punto, es: no todo dolor te hace mal, ni todo alivio te hace bien. ¿Qué quiero decir con esto? A veces en el intentar dejar de sentir dolor, probamos de todo. Por supuesto que ayuda mucho la ayuda psicológica, psiquiatra es un complemento, siempre, últimamente, no siempre, más bien, la verdad es que debo confesar que yo no he sido el mejor embajador de los psicólogos y psiquiatras, no me gusta mucho, pero poco a poco, por la experiencia que hemos tenido en estos años, me he convencido de que Dios se complementa perfectamente bien con una terapia psicológica. Y al revés, la psicología termina siendo el complemento perfecto de Dios. No puede haber una restauración, una recuperación total sin Dios. Pretender que puedes tú sanarte, que tú puedes aliviarte solo, que el tiempo va a curarlo todo y dejar de lado a Dios, pensar que Dios no es importante porque a final de cuentas todo está en ti, en el interior. Alguna vez escuchaba a alguien que decía, sobre todo cuando en este concepto erróneo de la meditación, de estar en silencio, de estar callados y decir, escúchate a ti mismo, ¿no? La solución está en tu interior, como si se tratara de la fuerza, ¿no? Escucha la fuerza, Luke. No. Pretender que Dios no está en ti y que tú solo vas a salir del problema no es verdad. No es cierto. No todo el dolor es malo. El dolor precisamente es para sanar tus heridas. No puedes darte cuenta que tienes una herida si no te duele. Entonces, no todo lo que te duele necesariamente te hace mal. Es para bien, es para sanar algo. Pero también no todo lo que supuestamente te hace bien te conviene o te hace bien, ¿no? Lo que supuestamente te da un alivio temporal te hace bien. Necesitas combinar las dos cosas, tener a Dios en tu corazón para poder pasar al siguiente nivel. Dice el libro de Romanos. ¿Y por qué digo que Dios nos ayuda en todo? ¿O por qué es el complemento perfecto? Dice el libro de Romanos en 8:28, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todas las cosas nos suceden para bien. Probablemente han escuchado eso muchas veces. Pero ¿por qué nos suceden para bien? Cuando le decimos a alguien, todo tiene un propósito, con el afán o el objetivo de hacerlo sentir bien, le estamos diciendo una información incompleta. Porque sí, efectivamente, todo te sucede para bien, todo tiene un propósito y va a venir algo mejor después de la tormenta. ¿Pero por qué? Porque Dios lo dispone. ¿Para quiénes? Para quienes lo aman. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al propósito que tiene Dios para eso. No es que las cosas sucedan no son espontáneas, no sucede así. Hay un propósito que viene atrás de todas las crisis, de todas las circunstancias, de todo lo que estamos atravesando. Y es justamente ese propósito que Dios tiene para nosotros, para restaurarnos, para resucitar, para revivir a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ese es el propósito. Por lo tanto, Dios dispone que estas cosas nos sucedan para el bien de nosotros mismos. Sé que es un poco confuso porque definitivamente Dios no es un Dios que quiera vernos sufrir. Sin embargo, es
normal que atravesemos en este mundo. Alguna vez les decía, esto no es el cielo, aquí estamos, aquí vamos a sufrir, aquí va a haber muerte, aquí va a haber enfermedad, y sin embargo Dios utiliza todas esas cosas para nuestro bien. Entonces viene una quinta lección. En Dios tenemos ayuda, protección y amor. Son tres cosas: ayuda, protección y amor. Dice el libro de Salmos en el capítulo 34, 18, dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Si tú estás pasando por un momento de tristeza, de dolor, de angustia, tu corazón está quebrantado porque estás sumamente triste, estás deprimido y estás sumido en la depresión, déjame decirte que eres el mejor amigo de Dios. Eres la persona más cercana de Dios en este momento. ¿Por qué? Porque justamente Dios ama a las personas que están sufriendo. Somos su especialidad. Las personas que estamos atravesando por un proceso de depresión, que estamos atravesando por un proceso de entender una huella de abandono, una herida de rechazo, somos las personas preferidas de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. También en el libro de Isaías nos dice algo también Dios similar. Dice en Isaías 43, 1, 2, dice así, literal, así dice el Señor, escribió Isaías, dice: Dios, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Dios sabe cómo te llamas, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Y esto es lo más importante de todo. Dice: porque te amo. Dios te ama. Porque te amo. Eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Imagínate, Dios te considera a ti precioso ante sus ojos y eres digno de honra. Muchas veces algunas personas dicen, solo Dios es digno de ser honrado. Pero aquí Dios te está diciendo a través de Isaías, que fue un profeta, está diciéndole a todo el pueblo, a ti, a nosotros, a la gente, nos dice: te amo, eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Dios, para Dios eres digno de honra. Para Dios tu sufrimiento es digno de honra. El valor, lo que estás sufriendo, la fuerza, la valentía que estás mostrando al atravesar este momento de soledad, de pérdida, de dolor, es digno de honra. Y eso te hace precioso a los ojos de Dios. Lección número 6. Dios termina con nuestra tristeza. Así es. Ya vimos que tiene un propósito, es circunstancial, es temporal el sufrimiento, pero también Dios dice: ya, se acabó, ya, sufriste demasiado, ya lloraste, ya expresaste todo lo que tenías, es suficiente. Ya no más, ya no sufras más, acaba esta tristeza en este momento. Y nosotros nos empeñamos en querernos sentir tristes y nos estamos bombardeando con remordimientos: y es que si hubiera hecho esto, es que si le hubiera dicho el otro, es que ya no alcancé a despedirme. Imagínense en la historia de Lázaro lo que sintió Jesús cuando se enteró de que Lázaro, porque dice ahí en la historia que Jesús amaba a Lázaro y a su familia, era un muy buen amigo, eran muy cercanos. La palabra en griego que describe ese amor no se refiere al amor de entre parejas, se refiere a una amistad muy fuerte. Cuando dice Jesús amaba a Lázaro, era una persona muy querida por él, era una amistad muy fuerte. Imagínense no haberse podido despedir de él. Imagínense que cuando llegó a ver a su amigo, ya hasta lo habían enterrado, ya no había manera ni siquiera de despedirse físicamente del cuerpo de Lázaro. Imagínense el dolor tan grande que sintió.
Nosotros sabemos lo que significa eso porque lo hemos vivido en carne propia. Porque con esta enfermedad, con el COVID-19, con el coronavirus, como le quieran llamar, muchas personas han experimentado la sensación de angustia, de dolor que se siente al no despedirse de una persona. Al verlo irse de su casa, verlo partir y que ya no haya regresado. Y que quizás la única manera en que haya regresado haya sido en cenizas, porque el gobierno determinó que no debería haber un sepelio tradicional, un entierro, para evitar contagios. Algo similar le pasó a Jesús. Y entonces, sin embargo, Dios termina con nuestro dolor. Dice, ya no más, ya se acabó. En algún momento determinado ese dolor tiene que parar. Dice otra vez en el libro de Salmos, pero ahora el Salmo 119, versículo 50, dice, está escribiendo David aquí, dice, este es mi consuelo, en medio del dolor, que tu promesa me da vida. La tristeza termina para darnos vida. Ahora, ¿qué otras promesas hay? En algún momento les dije en estos videos que hemos publicado, la Biblia, dentro de la Biblia hay cerca de 3,000 promesas para nosotros, de Dios para nosotros. Números más, números menos, 3,000 promesas. Y aquí hay una, dice, tu promesa me da vida. ¿Y cuáles son esas promesas que Dios nos da? Bueno, por ejemplo, encontramos, esto no va a estar en las notas, en lo que va a aparecer en pantalla, pero por ejemplo, en la primera carta que escribe el apóstol Juan, dice que Dios nos promete vida eterna. También en el libro de Job, que es del Antiguo Testamento, Dios nos promete olvidar los pesares y que vamos a encontrar consuelo mismo en esos pesares. También en el Evangelio de Juan hay una promesa que nos dice que Dios tiene un hogar para nosotros en el cielo. Entonces, con todas estas promesas y muchas más, estas nada más son 3, pero con estas promesas y muchas más, por supuesto que quien escribió este salmo dice, tu promesa me da vida. Ya sé que físicamente mi familiar, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi amigo querido falleció, pero sé que tu promesa le va a dar vida a él. Tendrá vida eterna, nosotros olvidaremos ese dolor en algún momento y tendremos vida, tendremos consuelo y habrá un hogar donde nos volveremos a reencontrar. También dice en el libro de Isaías, otra promesa importante, y esto sí va a aparecer en Isaías 43:18, dice, olviden las cosas de antaño, olviden el pasado. Ya no vivan en el pasado, dice Isaías. Y Dios le está diciendo a Isaías que nos diga a nosotros, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, dice Dios. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Estoy haciendo algo nuevo. ¿No se dan cuenta? Ya está sucediendo. Probablemente la muerte de este familiar, de esta persona que querías mucho, represente algo irremediable, algo que no va a regresar. Ya no vas a poder convivir con tu papá, con tu mamá, con tu familiar, con tu amigo. Ya esos grandes anécdotas, esas historias ya no se van a volver a repetir. Pero Dios te dice, olvida el pasado. No te aferres a él, no te aferres a él, no vivas del pasado. Esto va también para mí. Dice, estoy haciendo algo nuevo, voy a hacer algo nuevo. No, ya está sucediendo, de hecho, y con la partida de esta persona que acaba de morir, ya está sucediendo algo nuevo para ti. Estoy abriendo un camino en el desierto, en ese desierto de tristeza, de depresión, se está abriendo un camino nuevo. Y va a haber ríos en lugares desolados. Y como todos saben, todas estas similitudes con el agua, con el río, con todo esto que siempre se menciona en la Biblia, es obviamente porque el agua, lo hemos sabido, siempre representa vida. Por eso la semejanza entre voy a hacer un río en un lugar desolado, en un desierto, es equivalente a voy a traer nueva vida para ti. Y la octava lección que podemos aprender de la historia de Lázaro y Jesús, dice, tu sufrimiento tiene un propósito, igual que tú. Tu sufrimiento tiene un propósito
y tú también tienes un propósito. Dice en el Salmo 139, capítulo 8, dice, aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Lo mismo que ya mencionábamos. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Nosotros somos obra de Dios. A eso se refiere aquí el salmista. Somos obras de Dios. Todos nosotros. Y como una obra, como una escultura, como algo que estás moldeando, lo sigues trabajando en él hasta perfeccionarlo. No lo dejas a medias. Lo terminas. Y eso es lo que está diciendo. Dice, no abandones la obra de tus manos, lo que tú hiciste. Nosotros somos obra de la mano de Dios. Y dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. No importa, aunque pase la angustia más fuerte, más grande, más, algo que no pueda soportar más, el propósito de Dios se cumplirá en ti. Y también dice, también en el libro de Isaías, dice, en Isaías 46:4, dice, aunque la vejez, discúlpeme, aún en la vejez, cuando ya peine canas, como yo seré el mismo y yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los liberaré. No importa qué tan grande estés ya, si ya estás viejito, si ya te sientes tú muy grande, aún en la vejez, aun cuando te sientas olvidado, aun cuando tus hijos ya no te visiten, aun cuando tus mejores amigos ya han fallecido, aun cuando todos esos recuerdos que tenías y las personas que estaban ligadas a esos recuerdos han ido desapareciendo poco a poco, y puede que tengas la idea de decir, soy la única persona que queda de esa historia, de ese momento, Dios se sigue preocupando por ti y va a cumplir su propósito en ti. Dice, yo seré el mismo y te seguiré sosteniendo. Hay esperanza y fuerza en medio del duelo. Dios siempre aparece en el momento preciso con una recompensa a nuestro dolor. Ese es lo genial, lo más increíble de todo esto. Dios aparece siempre en el preciso momento con una recompensa a lo que estamos sufriendo. Aunque no lo creas. No te quedes en el pasado, en ese sufrimiento. Voy a concluir la historia de Lázaro. Les decía, Jesús le dice a Marta y a María, les dice, tu hermano resucitará. Y le decía a ella, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le pregunta, ¿crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Entonces todos los que estaban ahí, digamos, acompañando a Marta y a María, cuando vieron que María salió corriendo, todos dijeron, van a ir a la tumba, entonces vamos a la tumba, y van todos a la tumba de Lázaro. Cuando llegó María con Jesús, otra vez le vuelve a reprochar. Le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otra vez esta sensación de abandono. Y le pregunta a Jesús, ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde está Lázaro? ¿Dónde está la tumba de Lázaro? Y dice, ven a verlo. Y dice la Biblia, Jesús lloró. Y entonces la gente cuando lo ve llorar dice, ay, miren cuánto lo quería, qué bárbaro, y criticándolo. Y incluso se atreven a decir, pudo salvar a otras personas y pudo darle vista al ciego, pero no puede darle vida, o no pudo venir a ver a su amigo y sanarlo. Y es porque justamente Dios estaba preparando algo mucho mayor que devolverle la vista a un ciego. Dios, a través del milagro que estaba a punto de hacer Jesús, estaba preparando el camino para lo que había de venir, que era la resurrección de Jesús mismo. Conmovido una vez más, Jesús se acerca al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra igual a la de él.
quiten la piedra, manda que la quiten, igual que sucedió en él. Dios mandó quitar la piedra, la rodó. Marta le dice, Señor, ya debe oler mal, lleva 4 días muerto. Y Jesús le dice, ¿no te dije que si creías verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Dice, quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Al final resucitó Lázaro. Pero lo importante aquí es la confianza con la que Jesús habla con Dios. Y le dice, Señor, ya sé que me ibas a oír. Le dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Todavía ni siquiera le da la orden a Lázaro de salir de la tumba. Todavía ni siquiera declara que Lázaro va a vivir. Sin embargo, ya está dando gracias por anticipado de lo que le iba a decir y de lo que le estaba pidiendo a Dios. Le dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Cuando todavía ni siquiera hablaba. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Jesús está seguro de que Dios siempre lo escucha. Estas dos cosas son lo que tú debes de vivir a partir de este momento de duelo, de dolor, de pérdida, de angustia, de sufrimiento. Quizás en este momento no sientas que vas a sanar, que vas a salir adelante de tu sufrimiento. Pero en anticipado, dale gracias a Dios por lo que ha de venir. Porque Dios ya sabe que en algún momento va a terminar con tu tristeza. Y en anticipado, dale gracias a Dios de que ese momento, ese día llegará. Por hoy lloraremos, como decíamos hace 8 días. Hoy es tiempo de llorar. Mañana será tiempo de alegría. Y dale gracias a Dios por ese tiempo de alegría que ha de venir. Dios te dice en este día, Dios tiene 3 cosas para ti. Primero, considérate dichoso. Considérate dichoso con lo que estás sufriendo. Yo sé que es difícil sentir alegría o sentirte especial, sentirse motivado, sentir que va a haber algo bueno después de la muerte de alguien tan querido. Pero sin embargo Dios te dice, siéntete dichoso. Dice, Jesús dijo en su sermón, en este gran sermón del monte, que tan grande que es como casi la constitución, ¿no? de la Biblia, dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Considérate dichoso porque estás llorando, porque llegará el día de la consolación. También dijo Pedro, dice, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Todos vamos a sufrir, todos vamos a tener pérdidas, todos vamos a vivir este tipo de dolor. No se extrañen de este fuego. Dice, al contrario, alégrense, porque para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Así que siéntete dichoso de la oportunidad que estás teniendo en este momento de vivir este dolor, porque va a haber consuelo, porque serás consolado, porque va a haber una recompensa. También Dios te dice, confía y no te angusties, confía y no te angusties. Mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan, está escrito, dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen en mí también. Eso lo dijo Jesús, no se angustien, confíen en Dios y confíen en Jesús también, en Jesucristo. Y tercero, Dios dice, tengo una recompensa para tu dolor, una recompensa muy grande. En el libro de Isaías, que lo hemos citado tanto hoy, dice, Él mismo nos salvó, no envió un emisario, ni un ángel, ni alguien, otra persona, no envió un emisario ni un ángel, dice, en su amor y misericordia nos rescató Jesucristo. Y por último dice, también en Isaías, dice Dios, refiriéndose a Jesús, dice, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas,
aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Esto es lo que te dice Dios. Tengo una recompensa para tu dolor. No te angusties, confía en mí y considérate dichoso porque yo te consolaré, porque habrá una alegría para esto. Probablemente hoy estás pasando por una angustia muy grande, por un dolor, una pena muy fuerte. A lo mejor estos 5 meses que han pasado han terminado con muchas cosas en tu vida. Libertad de expresarte, de caminar libremente, de sentirte que eres sano. Probablemente haya terminado con muchos sueños, proyectos que tenías. Estabas a punto de hacer algo y ya no lo pudiste hacer. Probablemente terminó con tu negocio, con tu economía. Probablemente no estás enfermo de coronavirus, pero a lo mejor estás enfermo de angustia, de terror, de miedo, de que te puedas contagiar. Y muy probablemente también estés atravesando la pérdida de alguien, de quien no pudiste despedirte. De alguien que simplemente lo viste partir y ya no regresó. Como Jesús con Lázaro, cuando dice Jesús lloró, porque sabía que su parte humana sentía ese gran dolor de que no pudo haberse despedido de su amigo y que por estar en otro lado, en otras circunstancias, porque el contexto no lo dejaban acercarse a donde estaba él, no pudo hacer algo más por él. Pero hoy Dios tiene resurrección para ti, tiene una nueva vida para ti. Así como para esa persona que ya falleció, que ya se fue, tiene una vida nueva para ti. Y hay una resurrección a esos proyectos. Hoy Dios tiene una promesa para ti de vida. Tómala, hazla tuya. Hoy es el momento, hoy es el día en que a lo mejor estás atravesando por ese dolor. Pero mañana en la mañana habrá gritos de alegría. Habrá una promesa de vida. Habrá un consuelo. No te sorprendas del gran dolor que estás viviendo. Siéntete dichoso, porque mañana habrá un nuevo día y mucha alegría. Si tú quieres experimentar esta resurrección, esta sanidad, este amor de Dios en ti, es el momento de que quizás lo invites a tu corazón, de que empieces una nueva vida en Él. Si tú estás dispuesto y quieres vivirlo y sentirlo, te invito a que repitas conmigo estas palabras rápidas, muy sencillas. Puedes decirlas en tu mente o en voz alta. Esto no tiene nada mágico, no es un rito, no es es simplemente una oración con Dios. Pero lo importante es la honestidad de tu corazón y qué tanto lo estés diciendo, la intención de tu corazón. A eso es a lo que me refiero. Puedes decir algo así como: Señor, estoy muy triste el día de hoy y siento que no va a cambiar esto. Pero también, Señor, no me quiero meter en una depresión, en una tristeza absoluta. Quiero ver, Señor, tu luz, quiero ver tu consuelo, quiero sentir, Señor, que estás aquí conmigo. Y aunque hoy no te siento cerca, y aunque hoy estoy enojado contigo porque no pudiste llegar a tiempo, y aunque si hubieras llegado antes, mi papá, mi hermano, mi familiar, mi amigo, no hubiera muerto. Sé, Señor, que tú tienes un propósito a partir de todo esto que estamos viviendo. Así que, Señor, te invito a mi corazón. Quiero vivir contigo. Quiero que tú estés en mi vida para que tu alegría, tu consuelo, para que ese propósito que tienen las cosas sucedan para el bien de mí, porque te amo, porque quiero vivir en ti y que tú vivas en mí, Señor. Sé el Señor de mi vida a partir de hoy y controla, Señor, todo lo que sucede en ella. Gracias, Padre, te doy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que a partir de hoy,
empieza a experimentar la alegría que poco a poco Dios nos va dando cuando vivimos una pena tan grande como esta. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que hayan escuchado nuestro mensaje del día de hoy. Estamos con ustedes, los que han perdido a un padre, los que han perdido a un hermano, los que han perdido un tío. La vida sigue, estamos juntos, estamos en familia, para eso estamos. Los amamos, los queremos mucho y esperamos en Dios de verdad que el día de mañana de verdad haya gritos de alegría. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Retorno Online y esto también pasará. Muchas gracias.